Buenos días. Mi nombre es Arley Galindo. En esta exposición les voy a estar hablando sobre la anestesia raquídea y epidural. ¿Vale? Entonces, para poder hablarles sobre este tipo de anestesia, primero tendríamos que definir qué es la anestesia. Dice, la anestesia es un procedimiento médico que tiene como objetivo bloquear temporalmente la capacidad del cerebro de reconocer un estímulo doloroso. Gracias a la anestesia, los médicos son capaces de realizar cirugías y otros procedimientos invasivos sin que el paciente sienta ningún tipo de dolor. ¿Vale? Entonces, dentro de los tipos de anestesia, los más comunes son la anestesia general. Esta nos genera un tipo de hipnosis, analgesia, amnesia, control autonómico y relajación muscular. Por otra parte, encontramos la anestesia epidural, que esta insensibiliza o bloquea la sensibilidad en una cierta parte del cuerpo para que usted pueda sentir ya sea menos o nada de dolor dependiendo del procedimiento. La anestesia raquídea produce relajación muscular y adormecimiento temporal. La anestesia local, en este tipo de anestesia solo se actúa sobre una pequeña parte del cuerpo, aplicando un fármaco anestésico para evitar el dolor. De igual manera, para poder entender un poco sobre la anestesia raquídea y la epidural, tenemos que hablar también sobre la anatomía de la columna. Entonces, de una manera sencilla, decimos que la columna es un tubo formado por varias vértebras que forman un canal central. Por este canal recorre la médula espinal y las raíces nerviosas, que nacen de esta. La médula espinal está recubierta por algunas capas. La más gruesa y superficial se llama dura madre, o sea la dural. Entonces tenemos dos espacios, uno dentro de la dura madre y uno dentro de la dura madre, que es donde va a ir la médula espinal, bañada en el líquido cefalorraquídeo, y otra por fuera de la dura madre, que vendría siendo la epidural. Ya cuando hablamos de la anestesia raquídea, decimos que es la administración de un anestésico local en el espacio subaracnoideo o intradural, con el fin de bloquear el estímulo nervioso sensitivo, autonómico y motor. El espacio intradural se localiza entre las meninges, pía madre y aracnoides. Contiene el líquido cefalorraquídeo, los nervios y los vasos que irrigan la médula. Este líquido es claro, incoloro, de agua de roca y baña el espacio subaracnoideo. Con esta anestesia se consigue un bloqueo secuencial, comenzando por las fibras nerviosas más delgadas, que serían las autonómicas y termoalgésicas, y terminando por las más gruesas, afectando el tacto, la presión y la motricidad. La técnica para esta anestesia sería la posición del paciente puede ser en sedestación, sentado, o de cúbito lateral. Se comienza localizando el punto de punción mediante las tomas de referencia de los niveles anatómicos, que son las crestas ilíacas anterosuperiores, ubicados en L3 y L4. Aunque ese es el nivel habitual, se puede pinchar a otro nivel, buscando mayor o nivel anestésico. De esta manera se asegura la no lesión de la médula espinal, ya sabiendo que ésta solo llega hasta L1 o L2 en el 90% de los casos. Tras una correcta desinfección y manteniendo una técnica estéril, se procede a la infiltración de un anestésico local en la piel y en el tejido celular subcutáneo. A continuación se realiza la punción con una aguja raquídea que su calibre suele ser entre 24 y 25, atravesando las siguientes estructuras: piel, tejido celular, subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo y la dura madre, hasta comprobar la salida del líquido cefalorraquídeo. A continuación, y sin mover un solo milímetro la aguja, se procede a la inyección del fármaco anestésico elegido. Se retira la aguja raquídea y se finaliza con la colocación de un apósito.
Si durante la inyección el paciente aquejase dolor, se debería parar la inyección, ya que se puede estar dañando directamente una raíz. Dentro de las complicaciones que podemos tener en esta anestesia, encontramos que las más frecuentes son la punción hemática, que es cuando se produce una salida de sangre a través de la aguja; parestasías, sensación desagradable asociada a la punción. El paciente puede sentir un leve hormigueo o algún tipo de calambre; hipotensión arterial, debido a la vasodilatación provocada por el bloqueo simpático; náuseas y vómitos secundarios, generalmente a la hipotensión; retención urinaria por bloqueo del músculo detrusor vesical; lumbalgia, sobre todo tras intentos repetidos con agujas de gran calibre. Ya quedando un poco más claro lo de la anestesia raquídea, les quiero hablar un poco sobre la anestesia epidural. Entonces, se dice que la anestesia epidural es la administración de anestésico local y o derivados opioides en el espacio epidural, con el beneficio de la posibilidad de colocar un catéter en dicho espacio para la posterior infusión de fármacos, prolongando el efecto de los mismos en el tiempo. El espacio epidural es un espacio virtual localizado entre el ligamento amarillo y la dura madre, ocupado por grasa, vasos sanguíneos y nervios. Permite graduar la profundidad del bloqueo en un estímulo vegetativo, sensitivo y motor. Dentro de la técnica de este procedimiento, al igual que en la anestesia raquídea, la posición puede ser en decúbito lateral o sedestación. En cuanto al punto de punción a elegir, será en función de la zona que desee anestesiar, siendo más habituales las punciones vertebrales lumbares y torácicas, aunque también puede haber casos de punciones cervicales, o sea, en la parte anterior del cuello. Para la toma de referencias del punto de punción se utilizan las siguientes: C7 en el apófisis prominente de la vértebra, T3, que es la unión del ángulo que forman las escápulas, T7, vértice inferior de las escápulas, L2, unión de las costillas, y L4, que encontramos la cresta ilíaca. Mediante una desinfección y técnica estéril, anestesia local de la piel en el lugar de la punción, se introduce una aguja calibre 17-18, conectada a una jeringa de baja resistencia llena de aire o suero fisiológico. Se continúa con la introducción de la aguja epidural a la vez que se aprieta el émbolo, mientras se atraviesa músculo y ligamento, percibiendo una resistencia al llegar al espacio epidural tras atravesar el ligamento amarillo. Esta resistencia desaparece y permite vaciar el aire o suero de la jeringa en el espacio. Esta es la señal de que se ha llegado al espacio epidural. En este lugar se introduce el fármaco a administrar y el catéter si procede. Para terminar, se retira la aguja y se coloca un apósito. Si se coloca un catéter, se fijará la piel y se mantendrá protegido. Hay que empeñarse en tener el máximo cuidado en el catéter para su buen funcionamiento y para evitar que se convierta en un vehículo de infecciones que pueden generar algunas complicaciones. Dentro de las complicaciones encontramos hipotensión arterial, temblores y escalofríos, toxicidad sistémica por sobredosificación o paso intravascular del anestésico, bloqueo extenso por migración cefálica del anestésico pudiendo provocar parada cardiorrespiratoria, bloqueo intradural inadvertido, cefalea, migración del catéter, lumbalgias, anestesia unilateral. ¿Por qué se realiza este procedimiento? Las anestesias epidurales y raquídeas funcionan bien para ciertos procedimientos y no necesita que se coloque un tubo respiratorio en la tráquea. Las personas por lo regular recuperan su sentido mucho más rápidos que las otras anestesias.
Algunas veces ellos tienen que esperar a que el efecto de la anestesia desaparezca para que algunos puedan caminar u orinar. La anestesia raquídea con frecuencia se utiliza para procedimientos genitales, de las vías urinarias o de la parte inferior del cuerpo. La anestesia epidural con frecuencia se usa durante el periodo de dilatación y el parto, al igual que con la cirugía en la pelvis y las piernas. Las anestesias epidural y raquídeas con frecuencia se emplean cuando el procedimiento o el periodo de dilatación es demasiado doloroso sin ningún analgésico. El procedimiento es en el abdomen, las piernas o los pies. El cuerpo puede permanecer en una posición cómoda durante el procedimiento. Diferencias entre anestesia raquídea y epidural. Entonces, en este punto realizamos un cuadro en el cual en el lado raquídeo encontramos las cosas que tiene pues esta anestesia y en el otro lado las del epidural. Decimos que la técnica de la anestesia raquídea puede ser anestésica y la del epidural puede ser anestésica y analgésica. En la parte de la inyección única encontramos la raquídea y por otro lado la epidural puede ser infusión continua, en dado caso que el paciente se le deje implantado un catéter. La raquídea llega la raquídea atraviesa la dura madre, mientras que la epidural no la atraviesa. En el caso de la raquídea utilizamos una aguja fina, mientras que en la epidural una aguja gruesa. En la punción de la raquídea es por debajo de la médula, lo que les decía. Donde se termina la médula, más abajo, ahí se realiza la punción, mientras que la epidural puede ser a cualquier nivel, incluso las cervicales. La raquídea genera un bloqueo completo. La epidural permite seleccionar qué parte del cuerpo deseamos bloquear. En la raquídea la inyección es por aguja, o sea, se inyecta la aguja y en esa se genera la administración del fármaco o anestésico. Mientras que la epidural también puede ser por aguja, pero generalmente se utiliza cuando se va a dejar implantado un catéter. La raquídea es dentro del canal espinal. En cambio, la epidural es en la región epidural, que es alrededor del canal. La raquídea tiene una duración definida, ya que el fármaco administrado genera cierto tiempo. En cambio, la epidural, ya sea por catéter, nos genera una duración prolongada, ya que en cualquier momento podríamos administrar más fármaco. Pero lo mismo genera que en la raquídea haya una menor cantidad de anestésico administrado y en la epidural una mayor cantidad de anestésico. Los fármacos más utilizados en este tipo de anestesias encontramos la lidocaína, que su presentación es en ampolla a 1% de 10 miligramos. La dosis máxima en niños serían 2.0 miligramos y en adultos 4.0 miligramos. Su duración puede ser de 1 a 2 horas. La mepivacaína, ampolla 1%, 10 miligramos, dosis máxima en adultos y niños es igual de 4.4 miligramos. Su duración es de 2 a 3 horas. Bupivacaína, ampolla de 0.5% de concentración en 2 mililitros, dosis máxima en adulto 1.3 miligramos. Su duración es de 4 a 8 horas. La bupivacaína es un anestésico local que produce un bloqueo reversible de la conducción de los impulsos nerviosos, impidiendo la propagación de los potenciales de acción en los axones en las fibras nerviosas autónomas, sensitivas y motoras,
Produce un bloqueo de flujo de iones de sodio mediante el sodio, canales selectivos de ion en las membranas del nervio por medio de la disminución de la potente acción. Duración de 6 horas, puede llegar a esa duración. La lidocaína se metaboliza en el hígado, el 90% se excreta por los riñones. Del sitio de aplicación difunde rápidamente a los axones neuronales. Si la fibra nerviosa es mielinizada, penetra por los nodos de Rambier a la membrana citoplasmática, bloqueando a los canales de sodio y evitando la despolarización de la membrana. Es soluble en agua y en alcohol. Dentro de los cuidados que podemos tener con estos pacientes, obviamente están los cuidados posanestésicos, vigilar su diuresis. Como les decía, el paciente a veces puede tener, después de la administración del anestésico, puede tener dificultad para orinar. Le podemos ajustar la cama según corresponda, según el tipo de la punción que se haya generado. Controlar el retorno de la función motora y sensorial, qué tanto se demora el paciente en volver a recuperar su capacidad de moverse o de sentir dolor en la parte que se haya aplicado la anestesia. Valoración del dolor, si el paciente siente algún dolor después del procedimiento o durante el procedimiento. Como les decía, durante la administración del medicamento, el paciente puede llegar a sentir algún dolor, un hormigueo, calambres. Son cosas que tendrían que estar pendientes durante el procedimiento. Valorar el nivel de conciencia del paciente. Administrar oxígeno de ser necesario. Y vigilar el punto de punción donde se generó la administración del medicamento. Nunca está de más estos cuidados. Son cosas para tener muy en cuenta. Entonces espero que les haya gustado mi presentación. Recuerden, mi nombre es Arley Galindo y fue un placer. Hasta luego.